Grabación para que quede listo. Eh, como lo decía Mauro, pues yo soy el encargado de la parte de ciberseguridad acá en el capítulo y pues es para mí un gusto poderles hacer esta presentación acerca de, mejor dicho, vamos a desbancar mitos que pudiera haber con respecto a Zoom y también vamos a ver de manera muy objetiva la realidad de la herramienta para que podamos, pues, en tal caso, tomar decisiones al respecto. Entonces, el plan de la charla va a ser el siguiente. Vamos a hablar primero brevemente acerca de la historia de Zoom. Luego vamos a ver un poco las características, por qué ha resultado tan usada, por qué el boom de su empleo. Luego, la situación, pues, que yo llamo la tormenta perfecta, es decir, porque ahorita, digamos, Zoom está eh, siendo blanco de hackers, de críticas, etcétera, etcétera. Vamos a ver realmente cuáles son los problemas que ha presentado Zoom. Vamos a ver luego una serie de buenas prácticas que podemos aplicar para poder, pues, en tal caso, utilizar la herramienta con seguridad. Y finalmente, pues, les podría presentar las conclusiones y unas referencias que ustedes también pueden leer en caso de que quieran informarse un poquito más. Como lo dijo Mauro, pues al final de la presentación pueden ustedes hacerme las preguntas. Mauricio, entonces, pues en tal caso va abriendo el micrófono, o si no, las formulan por el chat y pues con mucho gusto las vamos contestando en el orden que las vamos recibiendo. Muy bien. ¿Cómo surgió toda esta cuestión de Zoom? Zoom, pues realmente era una alternativa, pues más bien desconocida en cuanto a comunicaciones grupales hasta hace relativamente poco. Realmente lleva tiempo en el mercado, fue fundada en 2012 por Eric Yuan. Eric Yuan es ex empleado de Cisco, es decir, él trabajó en la división de Webex y quiso impulsar a la empresa a que montara mejoras sobre Webex. Esta gente de Cisco no le hizo mucho caso, entonces él decidió, listo, vamos a hacer nuestra propia empresa para poder hacer las mejoras que yo quiero. El caso es que pues, se planteó desde un inicio como una aplicación de videoconferencia para negocios. Ese detalle es importante porque vamos a ver unos detallitos más adelante que tienen que ver con eso. Esa compañía fue privada hasta abril de 2019 cuando salió a bolsa. En este momento está evaluada en 42 mil millones de dólares. Con esta cuestión del COVID, la acción de Zoom, que estaba alrededor de 65 dólares, duplicó su valor. Es decir, persona que hubiera invertido en acciones de Zoom, pues en este momento duplicó la inversión que pudiera haber hecho. Y se dice, o se ha hecho la estadística de que 300 millones de personas participamos a diario en conferencias de Zoom. Es decir, la estamos utilizando constantemente. Yo personalmente la utilizo para dar clases en la universidad. En ISACA la hemos utilizado para todas las reuniones de junta directiva y ahorita con esto de la cuarentena la he utilizado para hacer visita, para dar clases de guitarra, mejor dicho, pues para lo que se necesite. ¿Por qué eso? ¿Por qué tanto boom con respecto pues a otras herramientas? Primero, el cliente de Zoom es muy liviano. Es decir, yo he tenido la oportunidad de compararlo, por ejemplo, uso de procesador con el de Teams, por decir algo así, con el de Hangouts y con el de Skype. Y digamos, el que se desempeña más rápido de todos es el de Zoom, pues en este caso. Soporta un gran número de participantes, es decir, en esta reunión, fíjense que ya estamos 40 personas y esta sala da para 300. Y digamos, puede soportarlo con audio y
con video, digamos, con una calidad decente, pues siempre y cuando se tenga el ancho de banda requerido. Uno de los, digamos, el sex appeal que tiene esta herramienta es que es muy fácil de usar. Personalmente he ayudado a gente, pues en esta época de pandemia y demás, a hacer conferencias y demás, y me han dicho, ve, ayúdame a configurar esta, a configurar la otra, y finalmente después de descartar todas las opciones, nos metemos por Zoom porque es la que, digamos, funciona. Es decir, se ha probado pues a estas alturas pues que realmente funciona. Tiene unas características muy interesantes para dictar clases en línea. Por ejemplo, la oportunidad de partir el grupo que tenemos en este momento. Yo podría agarrar, por ejemplo, los 40 que estamos en este momento y dividirlos en saloncitos de a 5 para que hicieran problemas, luego entonces pasearme entre las distintas salas, resolver dudas y luego reunirlos todos al final para hacer plenaria. Entonces son por eso pues ha tenido como mucha acogida en las universidades. Y la versión gratuita de la aplicación permite todas las características de seguridad y demás pues que tiene la versión paga. Lo único es que si ustedes hacen una reunión con 3 o más personas, les limita la reunión a 40 minutos. En el caso de que sea nada más entre dos personas, punto a punto, la reunión puede ser de longitud ilimitada. Muy bien, ahí pueden ver ustedes que dice pues acá CNBC, las noticias, que Zoom ha añadido más usuarios de videoconferencia este año que en todo el 2019, por pues la cuestión del COVID. Ahora bien, ¿qué pasa? Como se ha vuelto una aplicación tan popular, también se ha vuelto blanco de hackers. Es decir, a pesar de que los hackers hayan dicho no, nosotros no vamos a atacar hospitales por esta época, no vamos a atacar servicios de salud, ahí están, atacando pues también continuamente y demás. Y en este momento, pues por Zoom, por la gran popularidad que ha agarrado, también se ha convertido en el blanco favorito de los hackers. Otra cosa es que ya haya personas que digan, pues por ejemplo, fíjense en este titular de The Guardian, en el 2 de abril, dice, Zoom es malware. Una vez ya nos están equiparando Zoom a un virus. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Será, pues mejor dicho, que tan malo es? Y hay otro tweet por acá del 31 de marzo que él dice pues también una cantidad de cosas acerca de Zoom, cosas que por otro lado ya se habían arreglado, pero entonces las siguen mostrando, no, como Zoom es el demonio en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es mirar con mirada objetiva de varios, pues tomando información de varios expertos en seguridad del mundo, pues muy respetados y demás, ver cuáles han sido en sí esos problemas de Zoom y mirar entonces cómo nos pueden afectar en nuestra vida diaria en este momento. Pues la inquietud que nos exponía en un inicio Mauricio. Los problemas de Zoom se pueden partir en 3 conjuntos. Uno, malas prácticas de privacidad. Otro, malas prácticas de seguridad. Y tercero, malas prácticas de usuario. Entonces, vamos a ver cómo, en qué consisten todas estas y cómo se las ha atacado o cómo se las puede atacar, digamos, pues para disminuir nuestro riesgo. Bueno, en cuanto a malas prácticas de privacidad, cuando ustedes abren una cuenta en Zoom, Zoom recolecta pues siempre información acerca de ustedes, es decir, el nombre del usuario, les pide su dirección física, su dirección de email, su teléfono. Ya cuando ustedes están navegando por el sitio, les puede capturar especificaciones de su computador, la dirección IP desde donde están accediendo. Y pues toda información que ustedes suban al sitio, por ejemplo, si suben la foto, todo ese tipo de cosas, pues digamos que la información queda en los servidores de Zoom y
en virtud de la política de privacidad anterior que tenían, pues ellos podían pensar entonces en compartir o vender esa información porque pues finalmente son un sitio comercial. En zoom.com, que es el sitio donde uno hace pues uno se registra como usuario o se fija pues en las características que tiene la plataforma y todas estas cosas, se emplean bastantes cookies de seguimiento, pues como para tratar luego de meterle a uno avisos como tal. Y otra opción que se criticó mucho era que hasta hace aproximadamente un mes, mes y medio, Zoom tenía la opción para detectar personas que estuvieran inactivas en la reunión. Es decir, usted, la persona, o uno como host o como director de la reunión, veía la lista de asistentes y persona que no hubiera estado atenta o no tuviera la ventana de Zoom activa al frente durante más de 30 segundos, aparecía con un relojito en la lista. Entonces, pues obviamente ahí se podía decir, claro, el jefe puede en este caso espiar a sus empleados y decirle, vea, no me está poniendo atención, ponga atención, pues por lo menos, aunque sean las reuniones virtuales. Entonces, esa opción la quitaron por completo, precisamente por esas, digamos, esas preocupaciones que pudiera haber pues, con respecto a la privacidad de la gente. Por otro lado, la política de privacidad fue prácticamente reescrita el 29 de marzo de este año. E hizo entonces ya, en ese caso, una diferencia muy grande entre el servicio y los sitios web. El servicio es esto que estamos utilizando nosotros en este momento. Es decir, la app, nuestras conversaciones y todas esas cosas. La política actual garantiza de que ellos no utilizan la información pues que se están utilizando pues en estas reuniones, es decir, lo que se discuta acá ni demás, ni se filtra información que ellos pudieran utilizar para avisos comerciales. En el sitio web, cuando pues ya estamos haciendo toda la cuestión de pronto comprar un servicio nuevo, averiguar características de Zoom y demás, entonces ahí sí siguen empleando cookies de seguimiento. Pero el hecho de que hayan separado estas dos cosas, pues indica que Zoom, pues digamos, está haciendo, tomando pasos, tomando medidas, pues para remediar lo que pudiera pues verse, lo que hubiera podido verse, digamos, como faltas graves en cuanto a la privacidad. Muy bien, veamos ahora las malas prácticas de seguridad. ¿Qué pasó con Zoom? Zoom resulta que comenzó a crecerse de la noche a la mañana y pues por lo que he podido yo leer en blogs de desarrollo y demás, todo eso, sus prácticas de desarrollo y de manejo de código y todas estas cuestiones no fueron las mejores. Entonces, por ejemplo, 8 de julio de 2019, se reportó una vulnerabilidad mediante la cual, si ustedes estaban accediendo a Zoom desde un cliente Mac, era posible, mandando un enlace especialmente formado, hacer que la persona prendiera, mejor dicho, que la persona que estaba en ese computador Mac se le activara la cámara y entonces pues poder observar lo que estaba haciendo. Mejor dicho, ese problema fue arreglado el 15 de julio, pueden ver una semana después. Y esa es la razón por la cual ahora cada vez que ustedes van a ingresar a una conferencia de estas, él les muestra un cuadro previo con el video y les pregunta si desean ingresar a la conferencia con o sin video. Es parte de ese arreglo. Saltando ya pues para este año, por ejemplo, el 26 de marzo, ustedes habrán notado que la Zoom permite login con el usuario de Facebook. Pues muy bien, había un error mediante el cual la aplicación de Facebook, la aplicación de iPhone de Zoom,
enviaba datos a Facebook, así la persona no tuviera una cuenta de Facebook. Entonces, digamos ahí mal uso de la API, lo que fuera. Miren que fue descubierto el 26 de marzo de ese año. Al día siguiente lo arreglaron, es decir, desactivaron por completo esa función de la API. Otro caso que fue muy sonado fue el 1 de abril, donde se vio que el cliente Windows, cuando ustedes iban a mostrar algún archivo o alguna cosa, él entonces tomaba el archivo y es decir, convertía el nombre del archivo en un link como tal que se podía clicar. El lío era que en el link podían ir también las credenciales del usuario que estaba utilizando Windows, entonces pues se podían filtrar nombres de usuario y contraseñas. Ese problema fue arreglado el 2 de abril. Ahí van viendo, por ejemplo, fechas de reacción ustedes. Otro problema que se encontró el 2 de abril, como yo les había contado que Zoom se diseñó inicialmente para negocios, ellos habían metido una especie de plugin que leía datos de LinkedIn de las personas pues que abrían cuentas o demás, y entonces empezaba a hacer como un algoritmo de matching para ver, por ejemplo, personas que pudieran interesarle a las personas que se iban sumando a Zoom. Pero eso, pues, para un usuario común y corriente que lo fuera a utilizar, pues, digamos, para cosas de la casa y demás, pues, obviamente ya se consideró una violación de privacidad tremenda. En cuanto fue denunciada esa vaina, eso fue arreglado el mismo día, es decir, esa funcionalidad fue completamente deshabilitada. Entonces, pues como ven, son cosas que pues puede haber sido pues por el estilo de programación, la manera como se orientó la empresa inicialmente y demás, pero pues ya, es decir, con la crecida del enano, en este caso, y con ya estando con tanto escrutinio público, pues como ven ustedes, se han tenido que ir corrigiendo todas estas cosas. Afortunadamente se lo han tomado de muy buena manera y han corregido muy rápido. Otra crítica muy grande que le han hecho a Zoom es la cuestión del cifrado. Zoom dice, pues, dice en su blog y demás, que el cifrado de las comunicaciones es extremo a extremo. Resulta que no. Es decir, por lo menos hasta las versiones viejas o hasta hoy, como les voy a contar ahorita, el cifrado era solamente de enlace. Es decir, el enlace entre el computador de ustedes y los servidores de Zoom era el que iba cifrado. De resto, pues las comunicaciones se podían descifrar en los servidores de Zoom, sobre todo si ustedes emplean la opción de grabar en la nube. Otro problema que se utiliza, que se dio en este caso es que Zoom, bueno, emplea algoritmo AES, ese es el estándar de la industria, no hay ningún problema, clave de 128 bits, pudiera decirse pues en este caso, bueno, no es la más fuerte, pero digamos para una comunicación de estas aguanta, pero hay dos cosas. La clave es generada por Zoom y se comparte pues entre todos los clientes que estén funcionando pues en la conversación. Y entonces pues uno pudiera preguntarse en este caso, bueno, ¿será que Zoom está haciendo buen manejo de las claves? De todos modos, pues si un hacker tratara de atacar el cifrado, pues sería muy difícil, pues a menos que pudiera acceder a los servidores de Zoom y extraer la clave, o pues ya tratar de hacerlo por fuerza bruta. El otro detalle pues que se presentó acá es que emplearon AES en modalidad SB, o lo que se llama Electronic Codebook. Ese tipo de modalidad, ¿cómo opera? Él toma un bloquecito de datos de
de lo que va pues por la línea de comunicaciones y lo cifra. Otro bloquecito lo cifra, otro bloquecito lo cifra. ¿Qué pasa? Si llega a haber dos bloquecitos iguales acá en texto claro, el cifrado resulta ser el mismo. Entonces, a pesar de que una persona que pudiera estar espiando pues o escuchando en el enlace, pudiera, mejor dicho, va a haber todo el texto confundido y demás, pero va a haber bloques iguales. Entonces eso, pues a un criptoanalista avesado le permite pues tener puntos de apoyo para tratar de alguna manera de adivinar la clave. La modalidad SB, pues como les digo, yo solamente la empleo en clase para demostrarles a los muchachos cómo es que funciona los algoritmos de cifrado. De resto, se tienen que emplear modalidades que le metan alguna aleatoriedad o que interrelacionen los bloques de tal manera que si ustedes tienen dos bloques iguales, no sea posible mejor dicho, los resultados de los dos cifrados sean distintos. Bueno, afortunadamente, pues a ese respecto también tenemos mejoras. Con las mejoras que se han hecho por estos días, pues debo decirles, Zoom paró por 90 días toda adición de características nuevas al software o demás para componer todos los problemas de seguridad y privacidad que se tienen pues hasta el momento. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa entonces actualmente? Se les ofrece cifrado extremo a extremo si se cumplen dos condiciones. Primero, todos los participantes entran por la app, es decir, la app que ustedes pueden descargar para su teléfono Android, su teléfono iOS o el sistema operativo que estén empleando. Si ustedes ingresan por un navegador como tal, en ese caso, pues digamos, no funciona el cifrado extremo a extremo, porque pues se están despachando cosas a un navegador y por ese lado entonces tocaría emplear un esquema diferente. Y la otra cuestión es que no se esté grabando la sesión en la nube, por lo que ya les explicaba. Para poderse grabar la sesión en la nube, Zoom la tiene que descifrar para crear el video como tal. Entonces, pues en ese caso, si uno deseara asegurarse por completo, lo mejor sería hacer una grabación local. Y el cifrado pasó entonces va a pasar pues más bien a utilizar clave de 256 bits, algoritmo AES, que de nuevo es estándar de la industria, pero en este caso ya vamos a pasar a utilizar modalidad Galois Counter, que ya introduce la aleatoriedad de la que les hablaba y robustece pues en ese caso el cifrado que emplea la aplicación. Ese cambio se supone que se va a hacer efectivo hoy, es decir, todavía no lo veo. Esta reunión como tal, si ustedes se fijan en las opciones picando en un escudito que hay en la pantalla, se darán cuenta que está cifrado, esta comunicación está cifrada con algoritmo AES de 256 bits, correcto, pero todavía está en modalidad SB. Entonces, se supone que ya para hoy haríamos el cambio a esta modalidad más fuerte. Cuando se haga el cambio a esa modalidad más fuerte, las versiones viejas de Zoom no van a poder entrar. Entonces ya van a tener que actualizar cliente a versión 5, que es el que se emplea actualmente. Muy bien. Miremos ahora las malas prácticas de usuario, que son a mi manera de ver, pues también lo más grave que ocurre en este momento. Dada la cantidad de cosas, pues, o mejor dicho, el uso tan grande que se le está dando a la herramienta, muchos bribones están aprovechándose para mandar correos de phishing, donde entonces le dicen, mira, aplica por una cuenta de Zoom gratis, y ponen un enlace y lo llevan a un formulario falso donde le capturan todos los datos.
y de repeso le pueden poner, decir, listo, descarga tu instalador, y le ponen entonces un instalador que no instala Zoom, sino que instala cualquier malware, un espía, un ransomware. Entonces, ojo con eso, porque pues estas cosas pueden ocurrir. La otra cosa es que desde el inicio de la pandemia se han registrado más de 2.000 dominios con el nombre de Zoom en alguna parte. Entonces, eso ya es también indicativo de que los hackers están tratando de construir direcciones web que sean parecidas, pues más o menos a lo que sería un enlace de Zoom para hacer, digamos, alguna trastada en este caso. Entonces, aquí entra de nuevo a jugar lo de tener precaución de enlaces y correos que uno reciba. Es decir, si uno quiere hacer una instalación de Zoom o demás, lo mejor es ir al sitio web de la compañía, zoom.us, y baje el instalador de allí, pero no de cualquier correo o cualquier mensaje que le llegue a uno. Listo. La otra cuestión, pues, que ocurre acá, los Meeting IDs y el famoso Personal Meeting ID. Pues aquí ya está, digamos, este Meeting ID ya está quemado, no tiene ningún, o estos ya están quemados porque ya se usaron, pues como tal, entonces no tienen problema, pero hay mucha gente que agarra el Meeting ID y lo comparte en todas las redes sociales. Vea, estoy haciendo una reunión, y lo comparten en Facebook, en LinkedIn, en todos los sitios, pues mejor dicho, sin pensar que eso puede llegar a manos de personas que lo que quisieran hacer más bien es entrar a sabotear la reunión. Y todavía peor cuando se emplea la que se llama el Personal Meeting ID. El Personal Meeting ID es un número que no cambia y que conduce a una salita de reuniones que es del dueño de la cuenta que está entrando. Entonces, si uno hace una reunión con el Personal Meeting ID, uno la puede hacer instantánea, pero normalmente esas reuniones no tienen contraseña y ahí es donde está el lío. Fíjense que para quienes hayan estado utilizando Zoom ya por algún tiempo, recordarán que hasta hace unas pocas semanas, los IDs de reuniones en Zoom eran de 10 dígitos. Es decir, estábamos, digamos, el espacio de IDs, a pesar de ser suficientemente grande, de todas maneras con un computador se puede recorrer a una velocidad bastante grande. Notarán ustedes que ahorita ya todos los Meeting IDs que se generan a partir de unas 3 semanas tienen 11 dígitos. Con eso ampliaron el tamaño o el espacio de búsqueda precisamente para evitar el problemita que les voy a mostrar en la siguiente lámina. Fíjense que ya existe un programita que se llama ZWARDIAL. ¿Qué hace este programita? Hace lo que quien se haya visto de pronto la película Juegos de Guerra, recordarán que ahí el protagonista, Matthew Broderick, hace word dialing, es decir, se pone a marcar números telefónicos para ver cuáles le contestan con un pito de módem para encontrar una empresa de juegos. Este programa hace lo mismo, pero lo que hace es marcar Meeting IDs para ver cuáles son válidos y en tal caso meterse a una reunión que no tenga contraseña sin mayor esfuerzo. Entonces, por eso tan importante, primero, no revelar más allá de lo necesario los Meeting IDs y segundo, asignar una contraseña. Zoom suele asignar las contraseñas numéricas. Buena práctica en ese caso, pongan las alfanuméricas para que en ese caso le hagan ustedes el trabajo más difícil a los hackers. Notarán que la que utilizamos para entrar a esta reunión era una contraseña alfanumérica. Listo. Y todo este problema que lleva, es decir, hay
los hackers, o bueno, en este caso, pues ya miren lo que los llaman hasta zombies, o hecklers, o acosadores, como quieran, se meten entonces ahí, dizque sean válidos y sabotean las clases. Es decir, sabotean lo que hay ahí, la reunión, la clase, o se quedan escuchando pues para ver qué información confidencial se transmite por allí. Pero lo más común es que se metan a una clase, le quiten la pantalla al moderador y empiecen a proyectar pornografía o cosas obscenas. Entonces, digamos, muchos profesores o demás se han visto obligados a suspender la clase, pues porque pues en ese momento ya por la pena, la vergüenza, además, pues mejor dicho, pues ya la gente se atortola toda y no sabe qué hacer. Entonces, fenómeno, pues ya muy común, que se conoce como Zoom bombing. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? Y todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Primero, instalen el cliente de Zoom desde una App Store legítima. Es decir, no se dejen llevar por enlaces que les digan, instala por acá tu aplicación de Zoom. No, instálenla desde la Google App Store o Google Play Store, perdón, o desde la App Store para el caso de los dispositivos iOS. Y en caso de que vayan ustedes a instalarla en un PC, en un Mac o en Linux, vayan directamente al sitio web de Zoom. Segundo, mantengan el cliente actualizado. En estas semanas he bajado mínimo 7 actualizaciones del cliente de Zoom con mejoras en lo que son las medidas de seguridad. En este momento estamos en versión 5.1. Entonces, si ustedes tienen una versión más vieja, les aconsejo actualizar. Máxime cuando ya nos están diciendo de Zoom que cualquier cliente es decir, una vez que hagan el cambio de cifrado a nivel global, cualquier cliente que tenga una versión menor que la 5 no va a poder entrar. Entonces, para que vayan haciendo ustedes ese cambiecito. Esta ya la habíamos mencionado, no divulguen el Meeting ID más de lo necesario, sencillamente pues más bien como para enterar a las personas que van a acudir a la reunión. Es por eso que nosotros pues cuando ustedes se fueron a inscribir, recibimos sus nombres y luego les mandamos el Meeting ID para no ponerlo público. Y asígnenle la contraseña a la reunión. Y de ser posible, transmitan la contraseña por otro medio. En el caso de nuestro webinar, pues no se pudo porque, pues, imagínense, pues acá, pues la pobre Ivonne mandándoles 2 correos separados. Aparte de eso, pues, imagínense, está hospitalizada en este momento con cálculos en los riñones, pues, de nuevo, a través de aquí, pronta recuperación para ella también, pero pues ya se nos convertía en un día. Pero para reuniones pequeñas y que sean sensitivas, manden la contraseña por un medio separado. Muy bien. ¿Cuál otra? Cuando los citen a una reunión, fíjense en la estructura de los enlaces. ¿Cómo es un enlace válido de Zoom? Normalmente aparece el HTTPS, luego aparece por acá un nombre que, por ejemplo, para cuentas compradas suele ser US04 o alguna cosa. Si ya es comprado por alguna empresa, aquí suele aparecer entonces, por ejemplo, Nova, para la universidad donde yo estoy estudiando en Estados Unidos, y CESI, o RUAF, que sería la red universitaria de alta velocidad, o no sé. Entonces, acá aparece el nombre de la empresa como tal, siempre termina en zoom.us. Y luego aparece /J, que es por join, y finalmente el Meeting ID. Entonces, fíjense muy especialmente que termine en zoom.us. Si no termina en eso, sino que por acá hay más bichos o alguna cosa de esos, ojo, es un enlace falso. Entonces, aprendan a distinguirlos correctamente. Otra cuestión con respecto que nos hacen mucho es cuidar lo que se llama el identificador de usuario y la contraseña con la cual accedemos a la cuenta de Zoom.
Fíjense esta noticia apareció en Forbes anteayer y dijeron que los hackers se habían enterado de 500,000 passwords de Zoom, ¿no? Oh, ¿y cómo lo hicieron? Hicieron lo siguiente. En la dark web hay disponibles listados de nombres de usuario y contraseñas de otros ataques que ya han tenido éxito contra otros sitios web. Entonces, ¿qué hicieron los hackers? Bajaron ese listado de contraseñas y usuarios que habían sido ya averiguados de otros sitios web y empezaron a empezaron a ensayarlos contra Zoom. 500,000 les sirvieron. Entonces, conclusión ahí, por favor, no utilicen la misma contraseña en dos sitios iguales. Sé que todos pecamos de eso. Yo acá soy el primero que levanta la mano y demás. Yo tengo la misma contraseña en algunos sitios porque sencillamente uno no tiene memoria pues para memorizar tantas. Sí, hay gestores de contraseñas y todas esas cosas, pero no a ratos como por pereza no lo hace. Pero lo importante es eso, mantengan a buen recaudo el usuario y la contraseña. Zoom, si ustedes lo van a usar en ambiente empresarial, soporta los sistemas de single sign-on, es decir, de usuario único bajo el protocolo SAML. Entonces, es otra opción que ustedes pueden utilizar para este caso. En la universidad, a nosotros ya nos tienen accediendo a las clases de Zoom vía el usuario único de la universidad. Y si uno no está autenticado con el usuario de la universidad, no puede entrar a las clases. Esa fue la manera que tuvimos nosotros de poner completamente a raya el Zoom bombing. Muy bien. ¿Qué más? Otras buenas prácticas. Si ustedes van a grabar la reunión como tal, pues ya les dije que en caso de que vayan a grabarla en la nube, verifiquen si ustedes están diciendo información sensible allí, porque cualquier persona con el enlace público puede acceder a esa grabación. Entonces, tengan mucho cuidado, pues, en tal caso con lo que dicen. Si no, entonces, pues, preferiblemente utilicen la opción de grabación local si el administrador de la cuenta se las tiene habilitada. Por ejemplo, el caso de la cuenta de Nova que estoy utilizando acá no nos deja grabar localmente. Entonces, esta grabación va a quedar en la nube, pero bueno, acá no estamos diciendo nada confidencial. Bueno, la otra cuestión, con las nuevas versiones del cliente, el host o el anfitrión de la reunión tiene un botón de seguridad que le permite hacer cosas como bloquear la reunión. Es decir, una vez que ya Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, que se había quedado pegado. Adelante. Ah, bueno, perfecto. Ibas en el botón de seguridad. Estás empezando el botón de seguridad cuando se El quedó botón, pegado. el botón de seguridad, vuelvo a iniciar, listo. Ok. Cuando ustedes presionan el botón de seguridad, él les aparece acá en pantalla 5 opciones. Una de ellas, bloquear la reunión. Una vez que ya están ustedes de espera. Todos ustedes pasaron por la sala de espera al entrar a esta reunión. Nosotros los admitimos manualmente. Uno tiene la opción de admitir o rechazar a una persona. Y hay opciones que permiten que los participantes compartan la pantalla, hagan chat privado entre ellos o se renombren. Uno las puede deshabilitar todas. Al deshabilitar el compartir pantalla, pues sencillamente evitamos que puedan pasar las imágenes pornográficas o indebidas pues que ustedes quieran. Al bloquear el chat entre personas, pues ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen habilitado el chat entre miembros,
dos personas pueden hacer chat privado entre ellas. Entonces, los hackers pueden aprovecharse de eso para mandar mensajes acosadores a otras personas. Y resulta que todos esos mensajes del chat privado no quedan grabados ni se presentan acá en la ventana del chat de grupo. Entonces, es buena práctica deshabilitar ese chat privado. Y la otra cosa, renombrarse, es decir, pues para evitar, pues en tal caso, que vayan a cambiarse el nombre por un seudónimo cuando estén entrando. Claro que pues les queda el nombre con el que entraron en un inicio. Muy bien. ¿Qué más? En la lista de asistentes al host también le salen estas opciones. La opción de silenciar a los participantes al entrar, de tal manera que todos arranquen con el micrófono cerrado, y se permite, en este caso, fíjense que dice allow participants to unmute themselves, es decir, permitir a los participantes activar el micrófono. Uno puede desactivar también esa opción para el caso de que quieran, que estemos pues en una reunión como esta, donde sencillamente somos dos personas las que hablamos, y se le puede entonces decir a la persona que tome el turno para uno abrirle el micrófono y que haga la pregunta. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya entonces, pues para ir concluyendo, pues vemos que Zoom realmente no es un virus, es decir, en ningún momento fue escrito como malware. Ha tenido, y los vimos acá objetivamente, problemas de privacidad y problemas de desarrollo, pues basado en que pues como que no tuvieron buenas prácticas para eso. Afortunadamente, pues ya como que se pusieron las pilas con eso, han hecho, es decir, han puesto a una persona pues que actúe de CISO a este respecto, pues para poner a raya pues todos esos problemas de seguridad y privacidad pues que les he comentado. Una cosa que pues es positiva y que no todas las empresas lo hacen es que Zoom ha sido muy rápida en responder a todas estas cosas y han podido ir resolviendo los problemas pues que se han presentado, cosa que no es típica pues en empresas pues más grandes, por ejemplo pues del tamaño de un Microsoft, por decirlo algo así. Para la mayoría de la gente, es decir, para la mayoría de nosotros, pues todas esas cuestiones del cifrado y demás, pues no resultan como muy críticas. Basta con aplicar las buenas prácticas. La buena noticia ahí es que la empresa pues también ha puesto su parte. Entonces nosotros también, con que pongamos de la nuestra, podemos estar seguros de que nuestras reuniones, pues digamos, van a estar bien protegidas. Si uno ya es una agencia del gobierno, pues mejor dicho, y está discutiendo información ultra secreta o cosas de esas, pues yo creo que no va a estar utilizando ninguna plataforma comercial. Entonces, pues digamos que para nuestro uso no hay problema. Y la otra conclusión acá es que las otras plataformas también tienen problemas. De hecho, el martes me llegó noticia de que se descubrió una vulnerabilidad en Teams que permite mandar una imagen especialmente formada que permita tomar control de las reuniones. Entonces, como les digo, todas las otras plataformas también tienen sus problemitas. Ahí lo que pasa es que Zoom, por ser la de más uso en este momento y pues una de las que mayor base de usuarios tiene en este momento, pues está en el reflector, y está siendo atacada por todos lados, pues por los medios, por los hackers, etcétera, etcétera. Como diría Don Quijote muy sabiamente, ladran Sancho, quiere decir que nos estamos moviendo. En caso de que deseen profundizar pues más en el asunto, ahí les dejo las noticias pues, o los dejo pues algunas de las referencias que empleé. El blog de Bruce Schneier, que es uno de los gurúes de la seguridad de la información, tiene comentarios muy buenos acerca, muy objetivos pues también acerca de la herramienta. Cuando les digo buenos, quiere decir que tanto a crítica como
en reconocer, pues digamos, como las bondades que tiene. Este otro profesor es profesor de la Universidad de Columbia, Steven Belovin. Lean también esos artículos. El blog de Doc Searls también trae muy buena información. Y este par de artículos de Forbes, que me parecen, pues digamos, como muy bien investigados. Y pues pueden ir ustedes también al blog de Zoom para mirar, pues digamos, como los últimos lanzamientos y demás que hayan tenido. Listo. Entonces, pues con esto termino mi presentación. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos resolver. Pueden pedirle permiso al micrófono, pues a Mauro, levantando la manito, o me hacen la pregunta por el chat. Con mucho gusto la contestamos. Bueno, lo primero, Juan, es agradecerte. La verdad es bastante interesante, con una información muy precisa y de muy buenas fuentes, pues, para, como dijiste, desmitificar como ciertos temores que, infundados o no, han afectado incluso la productividad de las empresas actualmente. Claro, claro. Lo dijiste, nosotros como capítulo, esto es una gran herramienta. Yo, bueno, espero que alguien, pero te pregunto algo, Juan. Definitivamente, Dime. Zoom es una herramienta totalmente en la nube. No hay forma de un servidor Zoom local para empresas, como un Zoom Business, algo así que permite. baje esa, entre comillas, sí, como Sí. uno instalar un servidor de Zoom local y que sea solo para uso de la empresa y, digamos, minimizar un poco el tema de las contraseñas y de los passwords. No, desgraciadamente no. Es decir, es servicio en la nube y permanecerá así. Lo que sí se puede hacer es interfazar los servidores de Zoom con los servidores de single sign-on, pues podemos decir identidad federada, pues digamos, en este caso de Microsoft o de Google, para poder emplear las mismas de forma segura las mismas credenciales que utilizas en tu empresa. Ya si uno quisiera montar algún servidor de videoconferencia o demás, pues para alguna, es decir, para que resultara privado o algo así, pues ya tocaría utilizar Discord, creo que es uno que permite hacer eso, montar sus propios servidores. Esa es de acceso gratuito. Sí, pero por el lado de Zoom, sí ya tenemos, es decir, es en la nube. Es decir, tenemos ahí sí que aceptarla tal como es. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espera que en el chat hay algo. Ah, Discord, pusiste tú el nombre. Algunos de los 57 asistentes, bueno, no sé qué otro café haya tenido tan buena participación así virtual, pero esto es maravilloso, pues, que haya como tanta participación. Tanta participación, Definitivamente. sí, Sí, es una alta participación. Bueno. Bueno, parece que fue demasiado claro, pues, para mi pensamiento iniciado. Sí, quiere decir O quedaron que en el aire o quedó supremamente claro, como dice el chiste. o se entendió todo o nada. Aquí Álvaro está levantando la mano, creo que es, o puso chulito. Puso un chulito, pero Álvaro Castilla. Debe Álvaro ser que Castilla, puso un sí. chulito. Quedas al aire, Álvaro. No, todo muy claro. Ah, bueno. Perfecto. No, muchísimas gracias. Realmente aclara todas esas, digamos, ideas sobre la herramienta. Uno escucha de todo y pues aquí quedó preciso y uno entiende que uno como usuario también es el que comete siempre la mitad de los errores cuando vienen los problemas. Puede ocurrir, sí, es malas prácticas que uno tiene.
Pero pues hay una gran conclusión que sale de eso también, Álvaro, es el hecho de que pues yo personalmente, opinión mía, creo que con Zoom está uno tan seguro que con cualquier otro, que como con cualquier otra. Entonces ahí el cuento es sencillamente cuidar las credenciales como tal y sobre todo si va a hacer uno las reuniones y demás, tratar de hacer el enlace lo menos público posible para evitar el problema del Zoom bombing. Bueno, yo aprovecho una u otra pregunta que me resultó y es alrededor de todas esas noticias que empresas como Apple, grandes multinacionales, tengo entendido que Google, no sé si la NASA, como que prohibieron el uso y sabiendo que son de alguna manera empresas tecnológicas y que saben que están expuestas y que saben que de alguna manera las buenas prácticas y correr con esos parches son la solución. ¿Por qué llegaron como a ese nivel de extremismo? Es decir, no se usa y vos sabes que pues, definitivamente los que estamos en el sector de tecnología sabemos de los referentes que fueron, Claro. definitivamente me perdonan pues porque no recuerdo si de pronto fue una fake o alguna cosa, no lo investigué, me disculpo si es así. Pero ¿por qué sabiendo que son empresas del sector tecnológico, eso le puede pasar a cualquiera? ¿Por qué corrieron y por qué como que divulgaron eso así como tan abruptamente? Es decir, ahí en la NASA es requete paranoica. Es decir, ahí sí, cualquier cosa que ellos puedan ver ahí como un medio Agencia riesgo, del gobierno ¡pum! americano, claro. Agencia del gobierno americano, hágale. A pesar de que es una agencia civil, pues, pero ellos son súper paranoicos con respecto a la seguridad. Y Google y Apple, por favor, el burro hablando de orejas. Ahí sí, pues que me digan. Tal cual, tal cual. Google y Apple, pues mejor dicho, hablando acerca de que, oh, que la privacidad, de que póngase a ver. Claro, claro. O te digo, sí, son dos referentes pues al frente y llegar a ese nivel de extremo que no, cero. Y eso hizo pues que llegáramos como esta especie de paranoia en este tiempo pues y definitivamente pues creo que fue más productivo y es más productivo con esos pequeños, incluso ni tan invasivos tips que hay que tener, básicamente. Exactamente, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias Álvaro por la aprobación. Bueno, creo que siendo las 6 de la tarde fuimos demasiado efectivos pues en el webinar. Nuevamente Juan, agradecerte pues como por haber sacado el tiempo por preparar tu presentación, tu speech y de verdad muy interesante. A los con el mayor asistentes, dale. No, que igual que muchísimas gracias también. Adelante, Juan. Ya, sí, muchísimas gracias y pues los esperamos para un próximo café. Perfecto, de verdad que a todos los participantes mil gracias por acompañarnos pues, en este webinar. Espero que sea de gran uso y de gran utilidad y más que ha sido la salvación para muchos. Nos vemos en una próxima oportunidad y de nuevo mil gracias. Y feliz fin de semana. Listo, mil gracias para todos de nuevo. Feliz fin de semana.